Buenas noches, perdón. Buenas Buenas noches, noches, ¿cómo licenciado. están? Gracias. Como siempre, poquitos hay, ¿verdad? Y están en las antorchas seguramente. Preparándose para la antorcha mañana, Liz. Miren, el tema de hoy vamos a tratar son dos, ¿verdad? Que vamos a tratar de abarcar, no llevan mucho contenido, más es bastante código, ¿verdad? Pero vamos a tratar de no hacérselos tan largos y así pues también ustedes se alistan para mañana. El tema o el tema que vemos son las formas de normar colectivamente. Eh, para efectos de ir entendiéndonos, necesito que ustedes eh, tengan la plena seguridad del tema que se está hablando. Es decir, este tema va a referirse a la forma en que vamos a hacer una norma por conducto del derecho colectivo de trabajo. De esa cuenta hemos venido trabajando desde historias, ya conocimos el derecho de coalición que va a permanecer, ya vimos la organización sindical, que es la asociación profesional, cómo se forma una organización sindical, y entonces tenemos pues ese mecanismo por medio eh, del sindicato de poder hacer una norma, ¿verdad? Que sea de cumplimiento obligatorio. Y estas son las formas de normar colectivamente, por supuesto, por conducto de esa organización sindical. Dicho eso, entonces nos vamos a el contrato colectivo de condiciones de trabajo. En el contrato colectivo, según el artículo 38 del Código de Trabajo, establece de manera precisa qué es el mínimo. Y establece contrato colectivo de trabajo y es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a algunos o todos sus miembros a que ejecuten obras determinadas, labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente y pagada individualmente. Eso es lo que dice que es un contrato. Entonces, sencillo entender, ¿verdad? El que va a ser celebrado entre un sindicato, uno o varios sindicatos, entre uno o varios eh, empleadores o patronos, o bien sindicatos de patronos, pero ya dijimos que los sindicatos de patronos no existen en Guatemala. Entonces nos quedamos con uno o varios patronos. Y lo que acuerden en estas partes con relación al contrato colectivo, pues definitivamente queda bajo la responsabilidad de que algunos o todos sus miembros pues queden obligados a ejecutar una labor determinada. ¿Cómo se va a celebrar? Siempre va a ser por escrito en 3 ejemplares, uno que se lleva a cada una de las partes y otro que se dirige a la Dirección General de Trabajo dentro del plazo de 15 días después de su celebración. Los representantes, aquí dice la acreditación de la personería del sindicato. Pues definitivamente se debe de comprobar mediante la certificación de que están legalmente inscritos.
y si no, pues la legalización del acuerdo que ordenó la inscripción. Entonces, con eso acreditan que realmente eh, que existe la organización sindical y quiénes son sus representantes, ¿verdad? Que serían los miembros del comité ejecutivo. Entonces, ¿cómo se prueba? Mediante la certificación de que están legalmente inscritos o bien una legalización del acuerdo de su inscripción. Puede suceder que existan más sindicatos, más contratos colectivos y eso puede derivarse que en la empresa exista más de una organización sindical. Y entonces el empleador puede celebrar contrato colectivo con cada uno de los sindicatos. Por eso la definición establece que puede ser con uno o varios trabajadores, y lo voy a leer textualmente. Quedan obligados, dice, a que algunos o todos los trabajadores ejecuten labores determinadas. Entonces, por esa razón, es cuando dice algunos, significa que no todos puedan entrar en el contrato colectivo, y entonces da la posibilidad que eso pueda deberse a que existan otras organizaciones sindicales y pueden suscribir también con ellos sus propios contratos colectivos. Y entonces, la coexistencia de contratos colectivos es válida. Inafectabilidad del contrato colectivo por separación del patrono o disolución del sindicato. Una vez firmado el contrato colectivo, pues el mismo no se afecta porque el empleador cambie, porque ya sea por sustitución, por venta, por subrogación, por donación, por muerte del empleador, el contrato no se afecta. Tampoco finaliza, obviamente, ¿verdad? Tampoco se da digamos, se extingue el contrato en el caso también que exista alguna disolución de la organización sindical. No existe, no existe eso. El contrato sigue estando vigente aun cuando se disuelva una organización sindical, aun cuando exista una sustitución patronal, el contrato sigue estando vigente. Entonces, por esa razón, se habla de que la inafectabilidad del contrato colectivo de trabajo por separación del patrono o disolución del sindicato. La responsabilidad del sindicato para el cumplimiento del contrato eh, colectivo. Definitivamente el sindicato está plenamente obligado, más porque es un contrato colectivo y el artículo 38 establece que se compromete bajo su responsabilidad a que algunos o todos ejecuten labores determinadas. Entonces, pues definitivamente todas las obligaciones y por supuesto derechos que están contenidos en un contrato colectivo, pues deben de cumplirse, ¿verdad? Eh, y entonces también el sindicato puede incluso ejercer también los derechos, como les indiqué, de este contrato colectivo, puede exigir el cumplimiento del pacto colectivo y esta exigencia trasciende a sus propios miembros, a otros sindicatos que sean parte, porque puede ser que sea firmado por uno o varios sindicatos, entonces puede exigir que los otros sindicatos cumplan, ¿verdad? Porque se ven afectados. Los miembros del sindicato que se refiere el inciso anterior, es decir, si los miembros de otras organizaciones sindicales también quedan obligados y cualquier otra persona obligada, a quien se les puede exigir el cumplimiento del mismo. El sindicato definitivamente adquiere todas las obligaciones por disposición del artículo 38, por disposición también del artículo 45 del Código de Trabajo. Esa es la responsabilidad del sindicato por el cumplimiento del contrato colectivo. ¿Y cómo se prueba ese contrato colectivo?
se prueba por el documento escrito, ¿verdad? Y ese es el extremo como ordena que debe extenderse en 3 ejemplares, ¿verdad? Uno para las partes y otro que vaya a la Dirección General de Trabajo. Pero pensemos en un caos, que el empleador de repente lo tenga, pero no lo quiere dar, pero el sindicato lo perdió y nunca mandaron un aviso a la Dirección General de Trabajo. Entonces, ante un escenario muy fatídico como ese, entonces la ley establece que se convierte en, dice, puede probarse por medio del documento. Dice. Y si faltare este, da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído. Es la única manera que van a perder la responsabilidad y a dicho contrato se va a transformar en tantas relaciones eh, individuales de trabajo como trabajadores están ligados a él. Se van a convertir en relaciones laborales al final, ¿verdad? Porque en contratos individuales, dado que pues, definitivamente no va a ser, no va a ser posible probar la existencia de un contrato colectivo de condiciones de trabajo. ¿Tienen dudas con esto? Licenciado, disculpe, ¿en qué artículo está reglamentado la Todo prueba? esto, la prueba está en el 39 segundo párrafo. Todo lo que acabo de decir está desde el artículo 38 al 48 del Código de Trabajo. 38 al 48 del Código de Trabajo. Lo expuse de esta manera y algunos les fui dando los artículos, pero los otros no los di con el propósito de que ustedes lean los artículos. Ese va a ser el engaño, digan ustedes, para obligarlos a leer. Quiero que ustedes busquen un contrato colectivo de trabajo. En Guatemala no he encontrado ninguno. Por ahí algún estudiante hace mucho me dijo que sí había uno, pero al final no lo logré obtener. Donde más he visto es en México, que existen contratos colectivos, pues pueden buscar ahí en otros lugares para que ustedes puedan verificar realmente cómo se puede suscribir un contrato colectivo. Pues es muy parecido al individual, con la diferencia es que en un colectivo se van a consignar mayores funciones y compromisos, ¿verdad? En cuanto a la ejecución de las tareas, principalmente es cómo se va a ejecutar, pero ya no individual, sino que de manera colectiva, donde involucra, como dice la ley, a algunos o todos los trabajadores según la negociación. Entonces, díganme, ¿tienen dudas? No, todo claro, no sé. Lick, buenas noches. Mire, Buenas noches. Pepita, yo no tengo todavía muy claro en la realidad en dónde es que hacen ese tipo de contratos colectivos. Más que todo solo es en las industrias o porque en la entidad privada no he No, visto. no, ni yo he visto en ningún lugar, compañera, por eso le explicaba que en Guatemala no se practica, pero sí se practica en México, ¿verdad? Hay contratos colectivos y los que yo he observado son en la iniciativa privada. Ujú. Y eso, póngale, ay, es que mire, pues tal vez porque no he leído todos los artículos, ¿verdad? Pero eso, ¿en qué beneficia tener un contrato colectivo? Recuérdese que la misma ley dice, el propósito de tener un contrato colectivo es tener mejores condiciones. Mejores condiciones. Sí, así, ese es el verdadero propósito, ¿verdad? Ya, bueno, muchas gracias, Lita. Para Pero servir. son mis vecinos. Caro Letona, Muy buenas noches, licenciada. Una consulta. Esto es justamente lo que persiguen los llamados sindicatos, esas mejoras, pero a nivel colectivo. Entiendo que hay pues propuestas
y que al final generan determinadas condiciones, incluso cuando, por ejemplo, está emplazada alguna institución, pero que después al cumplir esas demandas o mejoras no quedan entonces instauradas en un contrato colectivo de trabajo, es mi pregunta. No, no. El contrato colectivo es una figura, como les explico, muy similar al contrato individual de trabajo. En el mismo se van a estipular cómo se va a ejecutar las tareas. Es colectivo, sin embargo, su característica es esa, que solo se van a consignar va a consignar la manera en que se van a ejecutar las tareas. El sindicato queda comprometido y obligado a que se ejecuten esas tareas y por supuesto que uno de los principales objetivos de ese contrato colectivo es mejorar las condiciones salariales, ¿verdad? Entonces, si se suscribe un contrato, pues es realmente para esos tres puntos, principalmente el último, la mejora salarial, que no se puede obtener de manera individual. Así como en la Universidad de San Carlos, licenciado, pues me enteré No ahí, tiene contrato colectivo. ¿no? Ya, pero ¿por qué hay unas plazas? Póngale, yo no trabajo ahí, pero me he enterado yo de que cuando grupos sindicalistas de la U y todo eh, están haciendo protesta y todo, porque póngale algo tan superficial, estaban haciendo un bochinche ahí porque no le dieron feria hoy, sino que hasta el lunes, pero a ellos no se les puede despedir ni nada porque toda la San Carlos está como aplazada, no sé cómo fue que me dijeron, y no los pueden despedir. ¿A qué se debe eso? Sí se puede despedir, ya. Vamos a ver el tema de más adelante acerca de los conflictos colectivos, pero ahorita solo estamos hablando de un instrumento, el contrato colectivo de trabajo, que bien es cierto, el sindicato lo va a negociar. Y por Mm, eso aclaro, la Universidad de San Carlos no tiene contratos colectivos. Guatemala no tiene contrato colectivo, salvo que alguno de ustedes me consiga un ejemplar. Yo sé que por ahí sé que hubo uno en algún momento de la historia, pero no lo conseguí, doy por hecho que no hay. Pero sí sé que se aplica más en México. Es una figura colectiva que no se utiliza mucho, no se utiliza en Guatemala, ¿verdad? Es otra figura la que se utiliza. E insisto, es para ejecutar tareas y el sindicato se compromete a que se ejecuten estas tareas. Ese es el contrato colectivo y sigan pensando que como que fuera el contenido de un contrato individual, solo que aplicado a un colectivo. Entonces ahí no hay un puesto, hay varios puestos, ¿verdad? Los que van a establecerse y el mismo pues va a tener sus sus propias mejoras, se van a individualizar los salarios, ese es el objetivo. muchas gracias, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Licenciado, por lo que entiendo de estos contratos, veo que es una figura como el pacto que se utiliza acá en Guatemala. Vamos a entrar ya al pacto seguidamente después de las dudas. Entonces ahí ustedes ya van a poder tener las diferencias entre uno y otro. Gracias, Lic. Cristian, Sí, buenas noches, licenciado, mucho gusto. Dice Guatemala, 19 de agosto de 2019, Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Sindicato de Técnicos, Oficinistas. alto, ¿qué me quiere leer? Sí, pues es un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es que estamos viendo contrato colectivo de condiciones de trabajo. Ah, perdón, se me fue el pacto, perdón. Lo voy a peinar a usted. Por Dios santo. Bueno, y es que miren, yo voy pasito a pasito, yo sé que genera un poco a veces de confusión porque se parecen, ¿verdad? Pero he estado recalcando mucho que, que contiene un contrato colectivo, ¿verdad? Principalmente la ejecución de las labores. Eso es lo que regula un contrato colectivo. Y sí hay mejoras salariales, eso es cierto, pero el objetivo
el propósito de un contrato, sigo insistiendo, contrato, ya digan ustedes, un contrato colectivo es realmente buscar cómo se ejecuta una tarea. Es como que fuera un individual, solo que es aplicado a lo colectivo, ingresan todos, ¿verdad? Bueno, no hay más dudas, así entramos al pacto y entonces ahora van a tener una visión un poco más clara. ¿Pasamos? Sí, Sí, licenciado. Ok, muy bien. Muy bien, está interesante el tema, ¿verdad? Ustedes. Bueno, ahora sí, para las chicas, los chicos que estaban ahí cuestionando, ahora sí vamos a hablar del pacto colectivo de condiciones de trabajo. La definición la encontramos en el artículo 49 del Código de Trabajo y establece, y si tienen ahí su pacto, lean ustedes, lleven la lectura del artículo 38 para que empecemos a ver las diferencias. Yo leo el 49 y ustedes el 38 hasta cierto punto. Pacto colectivo de condiciones de trabajo, en el de ustedes dice contrato colectivo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Va igual, ¿verdad? Y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. Aquí cambia, porque en el contrato colectivo dice por virtud del cual el sindicato o sindicato de trabajadores se comprometen. Ahí dice que el sindicato se compromete bajo su responsabilidad a que algunos o todos ejecuten labores determinadas. ¿Y el pacto qué dice? Ya vimos que al inicio es lo mismo, pero luego dice con el objeto, eso lo dice el pacto. Pongan atención, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse y las demás materias relativas a esto. Es decir, en uno vamos a regular cómo se ejecutan las labores y en otro vamos a regular las condiciones de trabajo. Esa es, creo, una gran diferencia. Bueno, importancia del pacto. Definitivamente, pues ahí les coloco que es su importancia igual oposiciones, ¿verdad? Porque se busca el mejoramiento de las condiciones. Y lo dice la doctrina de esa manera porque este pacto colectivo, una vez se firma entre las partes, el mismo se envía a la Dirección General de Trabajo para su, digamos, en términos coloquiales, para su aprobación, digamos. Pero esa aprobación se le denomina en derecho laboral homologación. Es decir, van a revisar si ese pacto está conforme a las leyes laborales. Si no viola ninguna ley, si no lo hace, entonces van a homologar. Es como una aprobación. Así le llaman en derecho laboral. Y entonces cuando homologan el pacto colectivo de trabajo, se convierte en una ley profesional. Y esa ley profesional es de cumplimiento obligatorio. Y a esa ley se deben adaptar todos los contratos individuales o colectivos que existan, ¿verdad? O que luego o posteriormente pues realicen las empresas, industrias o regiones que según lo abarque, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, la importancia, ¿verdad? Dado que se convierte en una ley profesional. También es importante porque el mismo adquiere una cobertura, si lo queremos decir así, a las partes que lo han suscrito, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque pueden decir, bueno, es que el sindicato, sus afiliados son 60
y entonces, pues, su sindicato lo firmó, a los 60 se les va a aplicar. No es así. Primero dice que definitivamente a las partes que lo han suscrito. Luego dice en el artículo 50, literal B, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiera o en lo que dichos trabajos resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que hubieran celebrado. En principio a los que suscribieron. Después a todos, ¿verdad? No hay ninguna excepción. Y los que concierten en el futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables a los contenidos en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, y entonces tenemos ahora clases de forma de adquirir vida jurídica, dice los pactos colectivos, voluntario y forzosamente. Voluntario entendemos, ¿verdad? Porque las partes pueden acordar y suscribir un pacto, lo firman y se acabó la historia. Pero pueden adquirir también vida jurídica forzosamente. Una de ellas es la que está en el artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa por la naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Es una manera forzosa, ¿verdad? Entonces, porque ya la ley lo establece. También cuando el empleador se niega a suscribir un pacto colectivo, pese que le traslada por medio de la autoridad competente el proyecto y no lo desea hacer, vence el plazo y entonces se van a la vía judicial. Entonces adquiere vida jurídica de manera obligatoria en esos dos sentidos y también el pacto de industria que se vuelve obligatorio para cierto grupo de trabajadores una vez es suscrito. Esto nos lleva a la clasificación de los pactos. Hay ordinarios y obligatorios. Los ordinarios, digamos que son los que están en el artículo, aquí les pongo 50 y 51, que es el pacto colectivo de condiciones de trabajo, y en el 51. En el 51 establece que el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, cuando me refería al pacto, digamos, obligatorio, ¿no? Cuando se refiere el párrafo, se debe calcular sobre la base de la totalidad de trabajadores. El porcentaje que está establecido, que es la cuarta parte, se calcula sobre la totalidad. Es una regla nada más para aplicar eso. Pero aquí viene ya la clasificación donde entra el ordinario. Si dentro de una misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente. Solo quiero ver algo aquí. Sí, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Literalmente la norma es, hay varios sindicatos, se va a negociar con el mayoritario y con quienes esté afectada, digamos, la negociación. Esa es la regla del ordinario. También hay otra regla, porque a veces pasa que hay muchos sindicatos y no hay soluciones y hay que buscarle, ¿verdad? Cuando se trata de una empresa o de un centro de producción
que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios, el pacto debe negociarse con el conjunto de los sindicatos. Cuando hay sindicatos gremiales, dice, es decir, cuando hay varios sindicatos de esa naturaleza, debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que se pongan de acuerdo. Y si no hay acuerdo, entonces la ley dice, en el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas de dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. Para la negociación de este pacto ordinario, es lo que les decía, el sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa más próxima el proyecto de pacto colectivo que se discuta en la vía directa o con la intervención de autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente. Y ahí se vuelve el forzoso, es decir, adquiere vida jurídica forzosamente. Y luego el otro que es el obligatorio, que es el pacto colectivo de industria, actividad determinada o de región determinada, que está en el artículo 54. El pacto ordinario empieza a regir el momento posterior a sus recibos. Entonces, entendemos que es al día siguiente, ¿verdad? Lo presentan lunes, martes entra a tener su vigencia. Y ahí viene lo curioso, porque lo presentamos lunes y cómo es que empieza a surtir su vigencia el día siguiente. Pues primero, esa es una cuestión legal, porque resulta que debe de hacerse todo el procedimiento para su aprobación, ¿verdad? Que va a ser sometido a la Dirección General de Trabajo y va a ser homologado. Y esa homologación va a tardar un tiempo prudencial. Puede ser que se presenta en septiembre, pensemos el 16 de septiembre, y va a ser resuelto el 15 de octubre. Va a ser homologado, aprobado mediante una resolución. Y entonces, aunque la fecha de la resolución sea el 15 de octubre, retrae el mismo hacia el día siguiente de su presentación, porque así la ley lo establece. No es que el día siguiente con solo presentarlo ya es, sino que a veces se espera hasta que esté debidamente, se espera hasta que esté debidamente homologado. Este pacto ordinario no puede ser menor de 1 año ni mayor de 3, pero hay que aclarar lo siguiente, que el pacto colectivo, supongamos que fue suscrito para un plazo de 2 años, pensemos que se suscribió el 13 de septiembre del 2024, entonces va a vencer el 12 de septiembre del 2026, 2 años. Pero si en ese periodo nadie va a negociar ningún pacto, entonces el pacto, pues nuevamente cobra vigencia otros 2 años más, ¿verdad? Pero si alguien quiere negociar antes del 12 de septiembre de 2026, un mes antes debe de denunciar el pacto. Es la figura laboral, no el término laboral que indica que van a estar en una situación en la que ambas partes o que una de las partes desea negociar un nuevo pacto colectivo. Es únicamente eso. Y deja en libertad a las partes para que puedan negociar otro. Ese es el objeto de la denuncia, hacer del conocimiento del patrono de que desean negociar otro pacto colectivo con él. Y entonces el pacto colectivo va a poder
el nuevo pacto va a poder ser discutido, aunque se tarde un año en las negociaciones, aunque el pacto que fue denunciado no se prorrogó automáticamente porque va a venir otro que lo va a sustituir, sus condiciones siguen vigentes, siguen aplicándose aun cuando el otro no haya sido suscrito. Entonces, esa es una modalidad que tiene el pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿A dónde se debe hacer llegar la denuncia, verdad? Al Ministerio de Trabajo, dentro de los 2 días siguientes a su presentación, más el término de la distancia. Hay dentro de ese pacto colectivo que vayan a suscribir, hay una prohibición que no se puede colocar o el patrono no puede obligar a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados y viceversa. Los sindicatos tampoco pueden hacer eso. Entonces esa es la famosa, como les dije yo, que se les denominaba, pues técnica, no era el nombre correcto, hace de la fórmula del taller cerrado. En la fórmula del taller cerrado o closed shop en inglés, en donde indica que solo son mecanismos que pueden utilizar los sindicatos y los empleadores para solo contratar al que esté sindicalizado y durante el tiempo que esté sindicalizado. Pero el Código de Trabajo lo prohíbe en Guatemala, en el artículo 53, literal C, ahí está establecida esa prohibición. Entonces tenemos, pues ya sabemos cuáles son las condiciones, que son las condiciones las que se van a consignar en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, a diferencia del contrato colectivo. ¿En qué artículos son los que acabamos de ver? Del 49 al 53 del Código de Trabajo. Poquitos, 49 al 53 del Código de Trabajo. Así es que descósanse con las preguntas, pues. Licenciado, Mm. entendí de que si ninguna de las dos partes va a denunciar el pacto, entonces vuelve a cobrar vigencia por el mismo tiempo que había sido estipulado el que ya venció. Correcto, así es. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, me van a buscar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. De suerte que sí existen un montón. Así es que busquen uno, léanlo para ver con qué es el contenido, ¿verdad? Y cuando consigan el contrato colectivo van a ver que tiene ciertas diferencias. Por supuesto, en su contenido puede ser que el contrato admita algunas condiciones laborales, ¿verdad? Es válido también, pero el instrumento técnico para incluir condiciones laborales es el pacto colectivo. Ahí estamos entonces. No hay preguntas. Les deseo unas felices fiestas patrias. Gracias, licenciado. Igualmente. Gracias, servirles. Gracias por los aplausos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Hasta corazones me mandaron. Son más corazones. Llorando por las notas están algunos ahí. Cabal, ¿y cómo vamos? Fatal. Fatal. ¡Hala! No quiero que me hablen. Les regalé el examen y aún así la gran pocha. Estoy enojado con ustedes.
Pero yo sé que usted tiene un buen corazón, licenciado. Ah, no, nada. Me fallaron. Hemos fallado, Lick, pero le prometemos que vamos a poner nuestro 200% de esfuerzo para la próxima. Ojalá, porque ahorita sí tienen cantidad de información para leer, Javi, sí. Yo pensé que solo 3 me iba a confundir. Sí, hombre, no las leyeron bien. Bueno, Lick, ahí esperaremos. Gracias. Ahí pasó buenas noches. Buenas noches.